Buen día. A continuación vamos a hacer un breve reportaje sobre los agentes contaminantes del ruido. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El grupo está conformado por Wilson Garnica Ibarra, Tyron Torrado Ortega y quien les habla, Bernarda Román Muñoz. El ruido. El ruido es un sonido inarticulado, sin ritmo ni armonía y confuso. Es la sensación auditiva inarticulada, generalmente desagradable. En el medio ambiente se define como todo lo molesto para el oído o, más exactamente, como todo sonido no deseado. Tipos de ruido. Tenemos diferentes tipos de ruido, entre ellos el continuo estable, que es aquel cuyo nivel sonora no fluctúa significativamente durante el periodo de observación. Los niveles varían en más de 5 decibeles en las 8 horas laborales. Ejemplo, el ruido de un motor eléctrico. También tenemos el continuo fluctuante. Este varía de forma continua y apreciable en el tiempo. El intermitente, que es aquel cuyo nivel de presión sonora disminuye repentinamente hasta el nivel de ruido de fondo de varias veces durante el periodo de observación, ejemplo, el accionar de un taladro. Y también tenemos como último el de impacto o impulso. Este se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 milisegundos. Ejemplo, el arranque de compresores, impacto de carros, cierre o apertura de puertas. Y aquí pues podemos observar los diferentes tipos de imágenes que tenemos. Las fuentes generadoras de ruido. En los núcleos urbanos, las fuentes generadoras acústicas son muy diversas, pero generalmente podemos englobarlas en cuatro categorías. Estas cuatro categorías son tráfico rodado, circulación de vehículos, aproximadamente el 80% del ruido producido en la ciudad. Obras, construcciones o construcciones industriales, aproximadamente este tiene el 10% del ruido total. Los ferrocarriles, aproximadamente el 6%. Los bares, locales o musicales tienen aproximadamente el 4% del ruido restante, ya que este no es constante, varía dependiendo la ciudad, es simplemente como los fines de semana o en las horas nocturnas. Controles de mitigación. Aquí tenemos la jerarquía del control, tenemos la eliminación, que es la eliminación física del riesgo, sustitución, que es reemplazar el riesgo, controles de ingeniería, aislar al agente del riesgo y controles de administración, que transforman la forma de trabajo en los procesos. Los controles de mitigación tenemos medir el ruido del lugar de trabajo, el wifi, decidir qué fuentes de ruido representan el mayor riesgo, analizar las opciones del control del ruido, evaluar la viabilidad de este y evaluar la efectividad de los controles. ¿Sí? Esto ya es, en este caso, pues ya sería aplicando la normativa vigente. Aquí es donde podemos hacer los controles completamente de mitigación. Una palabra que tenemos aquí es el quick quit. Este lo que hace es, por así decirlo, es como el control de las máquinas de ruido, ¿sí? Eh, para las empresas, o sea, cada día deben de tener como eh, ese tipo de control para las maquinarias que exceden cierto ruido. Instrumentos de medición. Entre los instrumentos de medición tenemos el sonómetro. Este instrumento es usado para medir los niveles de presión sonora en un determinado lugar. Analizador de frecuencias, también conocido como analizador de espectro. Dosímetro, este aparato es usado para calcular el ruido a la que una persona está sometida o expuesta diariamente. Calibrador acústico, también conocido como pitófono, es un instrumento el cual es utilizado para asegurar el correcto funcionamiento de un sonómetro o un dosímetro. Los valores límites
Permisibles. Aquí como lo podemos ver, está la tabla y adicional a eso pues está la resolución que lo rige o la normativa colombiana. La resolución es la 1792 de 1990. En el artículo 1 dice adoptar como valores límites permisibles para exposición ocupacional al ruido los siguientes decibeles. Entonces aquí tenemos las diferentes duración, por lo menos para 8 horas son 85 decibeles, duración de 4 horas 90 decibeles, para 2 horas son 95 decibeles, 1 hora 100 decibeles, para exposición durante media hora son 105 decibeles, para exposición durante un cuarto de hora son 110 decibeles. Para exposición durante un octavo de hora son 115 decibeles. El parágrafo, los anteriores valores límites permisibles de nivel sonoro son aplicados a ruido continuo e intermitente, sin exceder la jornada máxima laboral vigente de 8 horas diarias. El artículo 2, esta norma rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga las posiciones que le sean contrarias. Aquí tenemos que tener en cuenta algo, que estos son los valores límites permisibles en Colombia, que es a partir de 5 decibeles, ¿sí? Eh, para internacional rige a partir de los 3 decibeles. Efectos de la salud que produce la contaminación auditiva. La contaminación atmosférica no es la única que tiene efectos perjudiciales para los seres vivos del planeta. La contaminación acústica, según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los factores ambientales que provoca más problemas de salud y más incapacidades. No todo sonido es considerado contaminación sonora. La Organización Mundial de la Salud define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibeles. En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 decibeles y doloroso a partir de los 120 decibeles. En consecuencia, este estamento recomienda no superar los 65 decibeles durante el día e indica que para que el sueño sea reparador, el ruido ambiente nocturno no debe exceder los 30 decibeles. Listado de enfermedades ocasionadas por la contaminación auditiva. Aquí la verdad pues tenemos una gran variedad. De hecho eso influye absolutamente en todo lo que es los psicopatológicos, los psicológicos, sueño y conducta, memoria y atención, completamente afecta todo lo que es la parte psicosocial de una persona, agitación respiratoria, aceleramiento del pulso, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza. En lo psicológico, el ruido puede provocar episodios de estrés, fatiga, depresión, ansiedad, histeria. En cuanto al sueño, pues como lo dijimos anteriormente, no puede ser superior a los 45 decibeles para conciliar el sueño. Memoria y atención puede afectar a nuestra capacidad de concentración, lo que al tiempo puede provocar bajo rendimiento, como la memoria, por ejemplo, a la hora de estudiar, por eso afecta completamente la concentración. Otro dato curioso, el oído necesita algo más de 16 horas de reposo para compensar 2 horas de exposición a 100 decibeles. Plan de acción y estrategias de solución para la problemática. Nosotros en estos momentos pues tenemos 3 estrategias que van de la mano completamente, ya que como todos sabemos, pues lo dijimos anteriormente, lo que produce el ruido, en pocas palabras, pues, es un estrés constante. Entonces, por eso nos basamos más como en esta parte, como para aportarle un poco más de bienestar al organismo. Entonces, realizar actividades de ocio sin generar ruido excesivo, evitar el consumo, el uso de coches, optar por alternativas como la bicicleta, un poco más de relajación, tratar, por lo menos si las personas están muy expuestas en su día a día en ruidos constantemente, entonces podemos optar perfectamente por un lugar o
poco más tranquilo cada vez que tengamos la oportunidad. Proteger determinadas zonas, como zonas verdes, parques, de vez en cuando es bueno tener ese contacto con la naturaleza como para que el cuerpo se relaje completamente. Aislar acústicamente los edificios de nueva construcción, crear zonas peatonales con horarios de circulación restringidos para la carga y descarga de mercancías, sustituir el asfalto habitual por otros más eficaces que reducen hasta 3 decibeles el ruido de la calle, entre otros. Tipos de ruido o contaminación acústica. Aquí pues lo vamos a dejar con un video sobre todo lo que son los tipos de ruido, lo que estamos expuestos en nuestro día a día. La contaminación auditiva afecta, como lo dije anteriormente, una de las partes que más afecta es la parte psicosocial. Vivimos completamente estresados, vivimos completamente agotados mentalmente, con falta de concentración, de repente cansancio, fatiga. Entonces, este es uno de los medios que más ocasiona ruido, según lo que pudimos investigar y según lo que estamos aportando en este reportaje. Ha sido todo por el momento. Fue un placer informarles un poco sobre el ruido y las consecuencias que tienen para nosotros.